Y de compartir. No me apaguen sus cámaras, por favor, ¿ya? Ya, ahora sí. Voy a quitar el subtítulo. Voy a ponerle audio. Uno de los mayores ¿Se genios de la escucha? historia. ¿Sí? Sus grandes teorías Ya. de la relatividad lo demuestran. Y sin embargo, no recibió el premio Nobel por ellas, sino por algo bien distinto: el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo? ¿Efecto foto qué? ¿Qué es esto? Quédate y te lo cuento. Es imposible no asociar el año 1905 con la física. En ese año un jovencísimo Einstein publicaba 4 artículos que revolucionarían la física. A ver, no tan jovencísimo. Así mejor. En uno de estos 4 artículos, Einstein sentaba las bases de la relatividad. En otro expresaba por primera vez su famosa ecuación E igual a mc², y el tercero fue la primera prueba directa de la existencia de los átomos. Sin embargo, el cuarto artículo es el menos conocido. Hablamos de heurística de la generación y conversión de la luz, que le valió el premio Nobel de Física en 1921. ¿Pero de qué va exactamente este artículo? En esa época se sabía que si iluminabas una placa metálica con luz, podías generar una corriente eléctrica. La persona que lo afirmó fue Heinrich Hertz en el año 1887, y el efecto que describía es el efecto fotoeléctrico. Teniendo en cuenta que el metal es un material donde los electrones fluyen con cierta libertad, podemos imaginar que con un aporte energético extra, por ejemplo, dando luz, uno de estos electrones podría dar el salto, superar la barrera de aislante que separa las dos placas metálicas y abandonar el metal, generando una corriente eléctrica. Pero lo que tenía intrigados a los físicos de la época no era el efecto en sí, sino la forma en que ocurría. Vamos a explicar todo esto con un ejemplo. Imagina que tienes ahí tu placa metálica, pero no genera corriente. Claro, es que necesita el aporte energético para poder dar el salto y conducirla. Por eso enciendes una luz, la diriges hacia la placa, pero tampoco pasa nada. Vale, esto tiene una posible explicación. Tienes que aportar una energía mínima para que estos electrones den el salto, así que decides subir la intensidad de la luz y volver a intentarlo. Pero sigue sin pasar nada. La subes un poco más y tampoco. La pones al máximo y todavía nada. ¿Pero qué timo es este? Relájate, que vamos a hacer otra prueba. ¿Y si en vez de la intensidad de la luz lo que debemos cambiar es su frecuencia? ¡Bingo! Al aumentar la frecuencia de la luz hasta el rango ultravioleta, comienzan a saltar electrones generando una corriente. Esto es algo imposible de entender con las teorías físicas de la época, que veían la luz como una onda electromagnética. No. Se necesitaba una idea brillante de una mente brillante. ¿Pero quién podría ser? ¿Albert Einstein? Me vale. Y lo hizo a través de la explicación publicada por Max Planck. Una explicación muy misteriosa para solucionar el problema conocido como catástrofe del ultravioleta. A la desesperada, había recurrido a una solución absurda e ilógica: que la luz era, en realidad, cuantos de energía. Vamos, unos paquetes discretos cuya energía crece con la frecuencia de la luz y de una constante muy pequeña. Vamos a pensar. Por un lado tenemos un efecto extraño, donde la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad, sino de la frecuencia de la luz con la que se enfoca. Por otro lado tenemos una explicación extraña, donde los fotones actúan como paquetes de energía discreta que solo depende de su frecuencia. ¿Hay match? Y eso fue lo que hizo Albert Einstein de forma brillante. Tomó la explicación un tanto loca de Planck sobre los cuantos de luz y la aplicó al efecto fotoeléctrico. La luz de más alta frecuencia está formado por paquetes más energéticos que son discretamente tomados por los electrones para dar el salto. Aumentar la intensidad de la luz solo produce un aumento del número de paquetes, lo que hace que salten más electrones, pero con la misma energía. Un efecto con importantes implicaciones teóricas, pero también prácticas. No en vano, es el principio detrás del funcionamiento de las células solares. Esta fue la segunda vez en la historia que se usó un concepto cuántico para explicar un fenómeno físico, y el primero donde se mostraba clara y directamente uno de los conceptos más intrigantes de la cuántica: la dualidad onda-partícula. Porque la luz es una onda, pero también es una partícula. Concretamente,
el fotón. Como Planck, Einstein también se vio obligado a recurrir a conceptos nuevos para explicar el misterio, conceptos que supusieron el origen de una nueva rama en física, la cuántica. Y aunque ellos mismos la crearon, no tardarían en manifestar su rechazo más absoluto, su repulsa y haber tenido que ver algo con ella. ¿Física cuántica? No, nunca había oído hablar de eso. ¿Tú sabes algo, Planck? Nine es un término que desconozco del todo, Albert. ¿No resulta paradójico ser el padre de algo, alcanzar un gran éxito y finalmente sentir un completo rechazo? Pues así es el amor-odio que provoca la mecánica cuántica. Bien. Si lo analizamos bien, entonces entendemos que se puede producir, dígame, Juan José, por favor, date de ingresar a tiempo a la clase, ¿ya? Dice, perdón, yo escuché, Verá, no sé si fuera verdad que cuando chocaban dos piedras también hacían como un efecto similar. ya les voy a explicar, ¿ya? Les explico rápidamente. Nosotros en la actualidad tenemos algo que se llama paneles solares. Ya es algo que se ve. Este efecto fotoeléctrico es lo que permite en gran parte la utilización de esta energía lumínica o solar en energía eléctrica. Entonces, el detalle está en la frecuencia con la que la luz se emite. ¿Ya? Ese es el detalle. No depende mucho de la cantidad, sino de la frecuencia con la que se emite la luz. ¿Qué es frecuencia? Ya vimos frecuencia, ¿se acuerdan? Ya vimos en clases anteriores qué era la frecuencia, ¿cierto? Analizábamos la frecuencia en las ondas, ¿sí? O sea, una frecuencia es como una función y mientras más rápido mientras más rápido vaya o mientras el intervalo de tiempo sea menor, vamos a tener mayor frecuencia. Y si el intervalo de tiempo aún es mayor, vamos a tener menor frecuencia. Esa es la idea. Ya les voy a poner aquí para hacer. Un segundo, ya. Se me perdió mi celular. Ya estamos. Segundo. Ahora sí. Ya. Están ingresando demasiado tarde a la clase. Ya. Vamos a empezar con la hipótesis de Planck, ¿ya? Vamos a ver la hipótesis de Planck. ¿Sí? Entonces, existía un científico que se llamaba Max Planck. Entonces, él dijo que la materia no estaba conformada solo por partículas, sino que oscilaban emitiendo energía, o sea, lo mismo, ya que la materia no estaba conformada solo por energía, sino que también teníamos radiación electromagnética. Ya analizamos la radiación, ¿verdad? Entonces, la energía que emiten estas partículas tienen una unidad de medida. Ya se la va a denominar así. Vamos a poner aquí energía, pero le vamos a poner aquí cuánto. Está muy grande, pienso yo.
Perfecto. Energía cuántica. Y esto va a ser igual a la constante de Planck. ¿Cuál es la constante de Planck? La constante de Planck es H por la frecuencia. ¿Sí? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Pero, ¿qué es la constante de Planck? La constante de Planck, la voy a escribir aquí. La constante de Planck es igual a 6,62 por 10 elevado a la menos 34 joules por segundo. ¿Sí? Esa va a ser la constante. ¿Estamos? Entonces, la energía que emite una partícula ya se la define como energía cuántica. ¿Sí? O como un cuánto. Y la constante de Planck, que es la que vamos a utilizar, viene dada por 6,62 por 10 a menos 34 joules sobre segundo. De esta manera tenemos la fórmula que es energía cuántica es igual a la constante de Planck, que es H. Me olvidé de escribir aquí. H es igual a la constante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Está claro? Entonces, en función de esto, que es la hipótesis de Planck y la constante de Planck, entonces se nos dio el tema del efecto fotoeléctrico, ¿ya? Entonces vamos a poner acá abajito los fotones y la intensidad de la luz. Un poco más. Está bien. Dice, Dígame. lo que creo yo, lo que más asemeja esto de aquí en lo que son los fotones, esto de los centros de más y todas esas cosas, creo que son los quasars, porque estos de aquí también tienen como quien dice un núcleo que desprenden energía y como que hacen ondas. Claro, ahora le voy a decir algo yo, ¿ya? No siempre todo lo que sale en internet es 100% correcto, ¿ya? Siempre hay que... ¿Por qué no me da? Lo siento, se me estaba entrando otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso más nos confunde. Hay que ir de a poco, porque este tema que estamos viendo no es ver movimiento, no es ver, es más complejo. Entonces hay que ir de a poco, ¿ya? A ver. Voy a ponerles un par de imágenes, no que estoy buscando el libro. Perdón. Ya. Aquí lo vamos a analizar un poquito, ¿ya? Ya. Miren. Nosotros aquí tenemos
Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos formas, ¿ya? Este de aquí, donde se da el haz de luz, ¿ya? Se lo da en mayor frecuencia y este se lo da en menor frecuencia. Sí se puede notar, ¿verdad? Este envía con mayor frecuencia y el otro envía con menor frecuencia. Entonces, cuando se envía con mayor frecuencia, las partículas de energía que se liberan, vamos a analizarlo así, son mayores a cuando se envía con menor frecuencia. Se dan cuenta que el lugar a donde se emitan no es relevante. No es relevante es la manera en cómo se emite o la frecuencia en la que se emite la luz. ¿Estamos? Eso quiero que quede muy claro. ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos entonces, ¿ya? Perdón. Ya. Ahora vamos a definir otra fórmula más, que va a ser la frecuencia del umbral, ¿ya? Frecuencia del umbral. Sí, la voy a escribir porque si no va a ser igual a el trabajo realizado, ¿ya? Sobre la constante de Planck. Ya, esta también nos va a servir. ¿Estamos? Esas fórmulas, por favor, anótenlas, ¿sí? Eso nos va a servir después. Perdón. Interesante. Bien. ¿Hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, estas fórmulas vayan guardándolas, ¿ya? Que nos van a servir después. Vamos a ponerles otra imagen para que vaya quedando más claro. Perfecto, ahora sí. Ya, aquí tenemos un experimento más. Bueno, una imagen más que nos pueda servir, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se emite, por medio de la luz, se emite luz, ¿sí ven? Hacia un bloque, ¿verdad? O una superficie metálica. Y luego de que se emite la luz, ¿qué es lo primero que sale disparado? Los electrones. ¿Y qué es lo que genera energía? Ya lo hemos analizado, los electrones. Entonces, esto de aquí también puede funcionar. Esta es una manera de medirlo, ¿ya? Esta es una fuente de poder y este es un amperímetro. Ya por aquí se podría extraer el concepto de electrones si se deseara. ¿Ya?
Es en específico lo que les estoy diciendo, ¿ya? Es en específico la manera en cómo funciona una celda fotovoltaica, así se llama. ¿Ya? Porque hay dos tipos. Hay del tipo que absorbe el calor y hay del tipo que absorbe la luz. ¿Ya? Hay dos tipos de generación de energía solar, se podría decir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es tan complicado de entender. Realmente no es tan complicado de entender. ¿Ya? Ya. Este es interesante. Vamos a ver aquí. ¿Me confirman si lo ven? ¿Sí? Vamos a ver. Es un... Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El doctor Cuanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado. Esto es muy importante, ¿ya? Muy importante. Esto de aquí tiene un nombre también, se lo conoce como principio de incertidumbre, si no estoy equivocado. ¿Ya? Mírenlo y analícenlo ustedes, ¿ya? Porque es un misterio en la vida todavía. Tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo.
y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de... O sea, el problema del experimento es que cuando se mira, se actúa de una manera, y cuando se deja de ver, actúa de otra manera. Es como si los electrones supieran cuando se los está observando y cuando no se los está observando. O sea, esto todavía es un problema. Todavía es un problema. O sea, todavía es un problema. Sí, no, yo no encuentro una explicación lógica. O sea, este es uno de los lugares donde llegamos y decimos, ¿qué hay más allá? Porque no sabemos qué hay más allá. O sea, no hay una explicación. Tal vez, qué sé yo, se me ocurre en nuestros ojos, no sé, tienen algún efecto, no sé, pero terminemos de ver ya. Interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. Perfecto. No podría ser más perfecto. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo analizan, ese es uno de los problemas que aún tenemos. ¿Ya? Cuando hablamos, recuerden que empezamos a hablar la clase anterior, ¿de qué? De física cuántica, ¿ya? Hemos analizado hoy día un poco el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? ¿Ya? Y el comportamiento un poco de los fotones y de la intensidad de la luz. Pero se dan cuenta como los electrones tienden a hacer lo que quieren. Y es literalmente lo que quieren, o sea, es como que tuvieran conciencia. ¿Ya? Y es algo científicamente demostrado. Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿qué hay más allá de lo que conocemos como ciencia? ¿Ya? Porque normalmente, y hace muchos años hemos tenido una expresión
que nosotros, porque ahora ustedes podrían pensar que esto es algo que va más allá de la ciencia, ¿verdad? Cayendo incluso en conceptos mágicos, se podría decir, porque no hay una explicación lógica, no hay lógica. Pero recuerden que la magia es simplemente ciencia que aún no entendemos, ¿ya? Porque si nosotros llegáramos hace 1000 años con una linterna, un ejemplo, seríamos dioses, brujos, no sé, cualquier cosa. Mucho más con un carro, con un dron, no sé, se me ocurre algo por eso. Entonces simplemente es algo que tal vez no entendemos aún. Pero ese principio de incertidumbre así se lo conoce también porque no se sabe qué va a pasar. O sea, si medimos y vemos, puede pasar una cosa. Si medimos y no vemos, puede pasar otra cosa. ¿Ya? Entonces, normalmente uno cree, cuando uno hace un experimento, que va a pasar una sola cosa, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Si usted tiene, cuando les mandé a hacer este del LED se me fue, con las frutas, ¿verdad? Solo había una forma, era que encienda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera encendido intermitentemente? O sea, si hubiera encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. No hubiera sido lo que queríamos esperar del experimento. Entonces, es algo muy complicado de entender hasta la actualidad. Es algo muy complejo de entender. No se lo entiende. No se lo entiende. Literalmente no hay una forma de entender. ¿Ya? Bien, vamos a dejarles una tarea, ¿ya? Pero en sí dicen, bueno, con los ensayos que hemos estado haciendo hasta ahora veo que Albert Einstein estaba metido más en lo que, el único científico que estaba más enfocado en todo Sí, esto. como que él daba una hipótesis más cercana a lo que es esto de aquí. La verdad, no. La verdad, no, porque recuerde que él murió hace 100 años aproximadamente y han habido personas que han seguido con el estudio. Ya luego de esto vamos a ver cosas como fusión nuclear y fisión nuclear. Ya son dos cosas diferentes. Entonces, sí se llegó a un punto, bueno, conéctense nuevamente porque se acaba por ahí.